Oye, gusto saludarte. Hace tiempo que quería conversar con vos. Eh, bueno, principalmente a partir de, yo no sé si sea una buena referencia, porque entiendo que generas contenido hace mucho más tiempo, pero digamos un poco mi referencia, digamos, más cercana para conocer tu trabajo sería a raíz de unas observaciones que hiciste sobre las preguntas del censo a dos reconocidos popes de la comunicación en este país, y eso de alguna manera te generó un reconocimiento y no sé si haters, ahí me dirás vos si aparecieron haters por ese tema. Sí, no, los haters nunca faltan. Pero sí, bueno, yo empecé a hacer contenido a principios de este año, en enero. Así empecé el primer viernes de enero y estoy sacando cada viernes un video sobre coyuntura política, sobre temas sociales y todo lo que está referido a la ciencia política, pero definitivamente creo que el tema con Valverde y el censo ha sido quizás bueno, es el video más viral que tengo, ¿no? El que más se ha distribuido en varios canales de redes sociales. Mira vos, porque enero, yo pensé que tenías un poquito más de trayectoria respecto al contenido, o enero es lo que ha saltado a TikTok, o en realidad enero es tu irrupción en las redes sociales. Sí, bueno, ya antes me habían invitado a algunos programas de análisis político anteriormente, ¿no? Hace ya algunos 3 años, como que salía esporádicamente, pero recién este enero ya ha sido como, bueno, voy a empezar a hacer contenido guionizado, investigando, ¿no? Porque uno ve, es un minuto los videos que subo, pero me toma toda la semana, ¿no? Hasta investigar, hasta pensar cómo lo voy a decir y además el proceso de sintetizar la información en un minuto, uy, es bien difícil, es bien retador. Entonces, digamos, con este proceso de creación de contenido, así bien disciplinado, lo he empezado en enero, ¿no? Y con una investigación muchísimo más profunda de las cosas que digo. Mm, ok, ¿y cómo sentís que son las redes sociales ahora que digamos ya estás prácticamente 4 meses? ¿Qué tipo de respuesta te da? ¿La gente se prende con el tema del análisis o es más visceral? Bueno, he visto que a la gente le gusta muchísimo más cuando hablo sobre historia. Es como que ese tipo de videos tienen muchísimo más vistas y como que engancha a la gente, interés. Pero hay otra cosa igual que he notado que hay otras personas que ni siquiera ven el video, ¿no? O sea, no ven, digamos, la conclusión o el análisis final y ya están comentando así cosas como, pero eso ya lo he dicho en el video, solamente lo están repitiendo, me lo están repitiendo enojado. Y bueno, sí, la polarización, ¿no? Terrible. Por ejemplo, he subido un video el anterior viernes que hablaba sobre los recursos naturales, justamente por esta declaración de Luis Arce que decía que el gas se había agotado, ¿no? Entonces, saltan todas las personas que no están escuchando el análisis y directamente dicen, ah, no, que viva el MAS. Y después de la nada, ah, no, que viva la oposición, ¿no? O sea, un montón de cosas así que tú dices, bueno, pero ese no es el tema, ¿no? Como bien polarizado, bien directo, o insultos, ¿no? Como, ah, seguro eres de derecha, y los otros, ah, seguro eres de izquierda, ¿no? Entonces, como, pucha, bueno, bien polarizado, bien radical, pero está bien, igual hay un montón de gente que le interesa, que comenta, que me pone, sí, estas teorías, me parece interesante. Entonces, sí, yo pienso que más allá de sus comentarios, está también un diálogo bien rico con las personas que me ven, con mis seguidores, y que, bueno, que les interesa también el tema de la ciencia política, ¿no? Que es fundamental, al menos a mi punto de vista, estudiar la política, pero desde la teoría, desde la ciencia, porque todos estos fenómenos que estamos viviendo en la oposición, en el MAS, son cosas que ya han pasado, que ya vienen pasando hace un montón de años y que ya han sido teorizadas por un montón de filósofos, politólogos, sociólogos, ¿no? Entonces es como que esa labor también de traer un poco la teoría de la política hacia el día a día, ¿no? Oye, pero también es preocupante, sí, evidentemente me parece sensacional la idea de que puedan interactuar, de que la gente opine, de que la gente también se informe a propósito de lo que es teoría política, de lo que es también un poco visitar la esencia de lo que está sucediendo en el país, hacer el análisis de estos ya 17 años, digamos, que tenemos del modelo
del MAS, digamos que no sé bajo qué corriente, cada vez tengo más dudas sobre qué corriente ideológica está asentado. Me parece muy interesante ese aporte para un poquito desmitificar y tratar de romper esto del enfoque uno, de la visión única, de la polarización, de que si no estás de acuerdo, como bien lo decís vos, si no estás de acuerdo con el gobierno, prácticamente eres de derecha, fascista, todo lo que quieras. O si de pronto alguna cosa te parece interesante, has firmado un acuerdo con el MAS. Parece que ese discurso único, esa polarización nos está haciendo bastante daño como país. Y digamos, evidentemente todo es político, todo acto es político, más en estas circunstancias, más de que yo creo que, no sé si coincidís conmigo, a pesar de que no tengo simpatía absoluta por el personaje, pero entiendo yo la dimensión política que tiene en este país y en la historia, yo creo que ya se ha electoralizado la situación en este país desde fines del 2023, cuando se anunció, cuando se autoproclamó en algún lugar de este departamento de Santa Cruz Evo Morales como candidato para el 2025, es que automáticamente todo el mundo se ha puesto en un chip preelectoral. No sé si coincidís conmigo. Sí, completamente de acuerdo. Ya todas las personas estamos pensando, me incluyo también. Pero bueno, eso también nos lleva a cuestionarnos un montón de cosas de cómo la oposición y el propio MAS, que ahora no solamente hay una oposición de derecha, que es la oposición, no digamos de derecha, pero la oposición tradicional, ¿no? Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, todos estos actores políticos son parte de la oposición, pero ahora también la oposición es el mismo MAS, ¿no? El ala vista es quizás ahora la oposición más fuerte en el país, o sea, en contraposición al arcismo, ¿no? Entonces eso también llama la atención, cómo el juego político se va moviendo, cómo también la oposición está acrecentando y que también tiene diferentes posiciones ideológicas, ¿no? Yo diría que el más allá de lo que la gente siempre repite, así como loro de que, son socialistas, comunistas, bueno, esa teoría política es otra cosa, ¿no? A mí me parece que el modelo del MAS es estatista, ¿no? Estatista y centralizadora. Ese es el modelo, digamos, quitándole un poco la ideologización y la satanización a estos otros modelos políticos que realmente, a mi punto de vista, a mi análisis, no tiene mucho que ver con el modelo que ellos han planteado, incluso desde el 2006, 2009, también cuando se aprueba la nueva constitución política del Estado, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, igual hablando sobre la oposición y cómo está el tema por ejemplo, de Creemos, es esencial para entender qué similar está siendo esta ruptura de Creemos con la ruptura del MAS. Obviamente hay varias diferencias dentro de eso, pero creo que eso igual nos quiere decir, nos quiere mostrar cómo es la política boliviana, ¿no? La cultura política boliviana, que es otra cosa, ¿no? Cómo funciona, cómo son las lógicas de autoridad, de poder, de personalización del poder, de autoritarismo, etcétera, otros términos que podría estar hablando todo el día, pero no te quiero cortar. No, 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 pero está bien porque ese paralelismo es importante con, digamos, las distancias. O sea, por un lado, digamos, hay un agotamiento natural del ejercicio del poder. Estamos hablando de los 14 años de Evo Morales, los casi 3 que lleva Luis Arce. Evidentemente, digamos, le van a pasar una factura. El ejercicio del poder desgasta. Pero, sin embargo, también del otro lado, un ejercicio de poder bastante corto, el de Creemos, en todo caso, y con sendas diferencias. El MAS está hoy dividido, pero es innegable que es el partido político más grande en la actualidad. Eso no tiene que, bueno, si quieren pueden tildarme de masista, está bien, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es el partido político con estructura, control de territorio y bases sólidas más grande de este país, digamos. Está dividido, evidentemente. Del otro lado tenemos un momento, una agrupación, una alianza, y creo que esas son las palabras que lo definen y terminan siendo la maldición de Creemos, porque surge como, digamos, como una idea, un constructo político a partir de lo sucedido en octubre, noviembre del 2019. De pronto, cuando no había una intención de electoralizarlo, Camacho decide crear un partido, una alianza, se presta la sigla de la UCS, y yo creo que ahí está el principio de todo, porque no existe, digamos, una cohesión ideológica más allá de juntarse alrededor de la idea de que la Biblia vuelve a Palacio. No hay una propuesta ideológica, ¿no ve?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Marcelo, y mucho más allá de decir, por reconocer que el partido del MAS es un partido grande y ha sido un partido que se tiene que respetar, digamos, como en términos históricos, eso me parece importante, ¿no? Y que no tiene nada que ver con que uno es masista o no. Por ejemplo, estaba escribiendo un artículo que lo voy a publicar ya dentro de poco, que justamente hacía un paralelismo con el MNR y el MAS, ¿no? En el sentido de que han sido durante más de 10 años partidos hegemónicos, es decir, importantes, partidos que han ostentado y se han quedado con el poder, y que a su vez también son partidos que han inaugurado nuevos periodos en la historia de Bolivia, ¿no? El MNR ha iniciado un nuevo periodo revolucionario nacionalista en el 52 y el MAS le guste o no a las personas, digamos, es un hecho histórico, el 2009 ha iniciado un nuevo proceso también que se llama Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, como que por eso son dos partidos que en la historia de nuestro país son fuertes, son grandes, etcétera. Como tú dices también, a diferencia de Creemos, ¿no? Que ha sido solamente una alianza ciudadana circunstancial después de todo el conflicto y contexto del 2019. Pero la verdad, lo que a mí sí me llama la atención es que Santa Cruz es de los pocos departamentos en Bolivia que, como Santa Cruz, tienen un proyecto político y es de la autonomía, ¿no? Ellos buscan la autonomía, ellos están buscando un federalismo, entonces como que se podría decir que ellos sí tienen ese plan o esa dirección política, a diferencia de Cochabamba, a diferencia de Sucre, que es bien difícil entender, digamos, por dónde puede ir. En Cochabamba, no sé qué podría ser, el eslogan, digamos, es la ciudad jardín, pero ¿qué más hay de la ciudad jardín? Bueno, se habla del eje metropolitano, otros proyectos políticos que son muchísimo más pequeños, no están muy enterados. En cambio, en Santa Cruz, pues la tradición de la autonomía viene hace un montón de años atrás, pero que a pesar de eso, el problema es que ha habido el abandono del líder en el partido de Camacho, obviamente por su arresto, que ahora está en Chonchocoro, y de repente todas las personas que estaban ahí gravitacionando alrededor de Camacho han caído, ¿no? Entonces es la desintegración de una organización política por el abandono del líder. Y ese es un problema que tenemos aquí en Bolivia, ¿no? Ahora, con la división del MAS, se habla de arcistas y evistas. Con la división de Creemos, se habla de camachistas y aguileristas. Entonces, ¿qué es importante este paralelismo que te estoy proponiendo? Que la política boliviana es caudillista, ¿no? Busca una persona en donde está la solución política. Ujú. Entonces, ese es el problema que yo veo que es de los estructurales en la política boliviana, ¿no? Esto de gravitacionar alrededor del líder político, cuando en realidad debería ser, ¿no? El deber ser de la política es alrededor de un proyecto político que tenga que ver que sea un proyecto pues de largo plazo, ¿no ve? O Ujú. sea, un proyecto de verdad de país, un proyecto de nación, en el caso de Santa Cruz, un proyecto de departamento que supere a cualquier persona, ¿no? Entonces creo que también ese es otro tema bien interesante que hay que empezar a mirarlo un poco más y especialmente ahora que ya, como tú dices, ya estamos todos electoralizados, entonces Ujú. muchísimo más que se vienen las elecciones pronto. Ahora, de lo que me estás hablando me parece muy interesante y creo que podría, yo he pensado en esto, no sé si vas a coincidir conmigo. El gran problema ahorita de la oposición, de todos los opositores, digamos, a la corriente ideológica que encarna el movimiento al socialismo, yo creo que es, hoy por hoy no hay ninguna doctrina, no hay ninguna propuesta política, no hay ningún plan de acción de la oposición más allá que el antimasismo. Y yo creo que esa es su gran condena también, porque no tienen programa, no tienen propuesta. En todo caso, digamos, la única línea o la única guía que habría en ese instante para la oposición es sacar al MAS per se, digamos, contra lo que sea. Y esto es mucho más preocupante todavía porque ya pasó. O sea, el 2019, más allá de esa discusión que ahora es tan estéril, a mí me parece terriblemente estéril la discusión de o el golpe o la sucesión constitucional o el fraude. O sea, en el ejercicio de hoy y en la situación del país ya es pasado. Vivimos en tiempos en que la dinámica de la información hace de que ya pues para esas generaciones ya es un hecho de muy lejano, quizás más con lo del COVID, digamos. Si no hubiera habido el COVID, quizás todavía tendríamos como un recuerdo político claro de lo que pasó, pero el COVID es un parteaguas. Entonces,
no he escuchado yo ningún otro discurso o ningún otro plan o propuesta de la oposición que no sea sacarlo al MAS. Y eso fue un fracaso total el 2020 porque la unidad de la que hoy se habla fue una quimera, nunca funcionó en los hechos, más allá de un par de intenciones, y en realidad, digamos, la dispersión de candidatos y la dispersión de propuestas, me parece que en esta elección va a ser mucho mayor. Sí, sí, Marcelo, yo creo que le has dado en el clavo, ¿no? El problema, el gran problema de la oposición tradicional, le diremos así porque la otra oposición es la oposición evista, pero la oposición tradicional, hace muchísimos comicios electorales atrás, ha tenido este problema, ¿no? ¿Qué más nos ha ofrecido además de sacar al MAS? ¿No? Y además, otro tema que justo había investigado para otros videos, eh, es que cuando hay estos debates presidenciales o debates a gobernación, alcaldía, etcétera, etcétera, casi siempre el ataque es bien personal, ¿no? No son debates de propuestas políticas, son debates de ataques políticos, ¿no? Qué lindo sería ver así un debate político entre candidatos donde se debata qué piensa cada uno del Estado como institución política, ¿no? Y después ir avanzando. ¿Qué opinan de la economía? O sea, pero como conceptos que son fundamentales, generales, entenderlos, para siquiera pensar en postularse, para ser siquiera un candidato, ¿no? Ujú. A veces esto de que la política, bueno, al menos en ciencia política, no, hay un debate también dentro de la ciencia política de no saber si es un arte o si es una ciencia, porque realmente la política es algo que parece ser intuitivo en nuestro ser, ¿no? Así de los humanos. Entonces, a veces como que se desvirtúa también el ejercicio de la política porque no se le toma con la seriedad necesaria, porque claro, como es lo que yo he estudiado, puede ser una ciencia. ¿Qué significa que sea una ciencia? Digamos que todos los fenómenos se repitan y se hagan generalizaciones sobre eso, también utilizando la historia para poder, no quiero decir predecir, pero como para poder ver qué viene al futuro. Ok, si este año y este año ha pasado esto aquí en Finlandia, en no sé qué, entonces pensaremos cómo podemos evitar este tema, este fenómeno político hacia adelante, ¿no? Entonces no hay ese ejercicio tampoco, ese Ujú. ejercicio de teorización de la política que pues, sería genial, ¿no? Y en todo caso, ese ejercicio que propones también sería un tamiz, ¿no? Para ver realmente o sea, quiénes realmente tienen un proyecto, detentan una estructura, porque evidentemente lo que más hay ahorita es candidatos, cero programas. Sí, exacto. Y ese también es un problema estructural de Bolivia, que muchos pensadores bolivianos habían escrito, con que justamente no hay un proyecto de nación, porque la identidad boliviana es todavía difícil de construir. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué te hace boliviano? O las personas que nos están escuchando, ¿qué les hace a ustedes bolivianos? ¿Qué podrías decir? ¿No? Entonces, es una pregunta fundamental. Y que desde ahí, según estos pensadores, el problema de la identidad nacional se extrapola también en el problema del proyecto nacional. Hay, por ejemplo, otros países que tienen un horizonte político y no importa qué partido político entre a gobernar, el proyecto se queda, ¿no? Y eso es algo que usualmente vemos con Europa occidental y bueno, también con los países del norte global, ¿no ve? Que tienen ellos un proyecto de país, pero también tienen un proyecto de país porque quizás en algunas partes son muchísimo más homogéneos, ¿no? En cambio, en Bolivia, nuestra heterogeneidad como país, o el abigarramiento también que se llama, hace que la tarea de pensar en un proyecto de país sea muchísimo más compleja. Porque claro, los guarayos están en otra cosmovisión incluso, ¿no? Que por ejemplo los aymaras, que por ejemplo la gente de la ciudad de Santa Cruz, la gente de la ciudad de Potosí, ¿no? Entonces como que todos estamos así dispersos, nos encontramos en el territorio que es Bolivia, pero ¿dónde más nos encontramos, no? Se habla de la guerra del Pacífico y de la pérdida del mar como principio de identidad nacional, que sobre eso se construye. Se habla también de la guerra del Chaco, se habla incluso del fútbol, ¿no? Entonces, eso es importante, empezar a pensar también en la identidad nacional para poder igual pensar en un proyecto de país.
Evidentemente, o sea, la idea es muy distante y ahí coincido en el enfoque que señalas de que de pronto contra viento y marea, y yo creo que esta génesis tiene, eso tiene su génesis en los 50. Santa Cruz está como sosteniendo un modelo de desarrollo muy extractivista, muy capitalista, y cuya base ideológica de pronto es esto sí, la emancipación del Estado burocrático, del Estado castrador, del Estado abusivo. Bajo esa línea, digamos, se ha ido potenciando este proyecto regional del cual hablas. O quizás podríamos volcar la torta y decir, el problema de los otros 8 departamentos es que tiene mucho romanticismo con la idea de la república, a pesar de que ya han pasado 15 años, digamos, bueno, más de 15 años de un modelo totalmente nuevo que es el del Estado plurinacional. Si vos le preguntas a una persona de más de 50 años y le dices, ¿qué prefieres el Estado? Hasta por el tema de la denominación. ¿Qué preferís, qué elegís, el Estado plurinacional o la República de Bolivia? Hay mucha gente que se siente republicana sin llegar a entender muy bien los conceptos de lo republicano, ¿no? Sí, ese es un debate también que parece ser eterno, ¿no? Esto de no, al final, bueno, yo no sé tú qué opinas, Marcelo, pero para mí el Estado plurinacional se ha vuelto un tema meramente nominal. O sea, porque un Estado plurinacional tenía como base también la creación de autonomías. Y ahora, por ejemplo, te voy a dar el caso de las autonomías indígenas desde el 2009 que hay esta posibilidad de que los pueblos indígenas puedan regirse bajo sus propios usos y costumbres con autonomía, hasta al menos hace unos 4 años solamente había una autonomía indígena que había terminado con el proceso constitutivo, ¿no? Entonces, por eso te digo, el Estado plurinacional me parece meramente nominal y este debate de la República y el Estado plurinacional también pasa solamente por una superficialidad, pienso yo, porque al final el Estado y la burocracia y todo esto ha seguido con las mismas mañas, con las mismas formas de operar. Entonces sí, como que también me parece importante salir de este debate que es meramente superficial también, ¿no? Ujú. Y empezar a pensar de nuevo en esa idea o proyecto que nos imaginamos de cara al futuro, sin pensar en esta nominación republicana o de Estado plurinacional. También me parece que ese es otro tema importante, ¿no? En la agenda de nuestro país. Ahora, lo que tengo miedo es que entre otro partido político y destruya todo lo que ya se ha avanzado. Ese es otro problema estructural que tenemos en Bolivia, que Marcelo Quiroga Santa Cruz decía es el momento constitutivo que se repite cada vez. Es decir, que cada vez que entra un nuevo partido político con un nuevo proyecto, destruye todo lo que hizo el anterior y como que refunda de nuevo el país. Ese se llama el momento constitutivo. Entonces, ese es otro problema de nosotros porque no estamos sabiendo construir en lo anterior. Ujú. Entonces, también cómo construir con lo que ya está dado. ¿Por qué? Porque no es un tema de ideología, es un tema también de recursos del Estado y por ende de nuestros impuestos y por ende de nuestra plata como ciudadanos. Todo lo que se construye, todo donde se invierte es también nuestra plata. Y a veces como que romper todas esas cosas que se habían hecho con otro partido político y volver a reiniciar y volver a hacer todo es pues una pérdida también de recursos, es una pérdida de luchas sociales, movimientos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto del momento constitutivo es importante evitarlo, ¿no? Y ahora yo espero que la oposición sepa construir con lo que ya se ha hecho a partir del movimiento al socialismo, ¿no? Obviamente hay cosas que no se pueden, como si va a ser un gobierno demasiado centralizador, si va a ser un gobierno estatista, si va a permitir inversiones internacionales, que esos son otro tipo de variables que se tienen que tomar al momento de presentar una propuesta. Pero que se sepa, digamos, construir con lo que ya está dado, ¿no? Mira, me parece, uno nunca termina de aprender eso. Yo siempre traté de encontrarle la denominación a eso que llamas el momento constitutivo, y es cierto, digamos, tenemos una constitución joven, no tiene ni 15 años, y digamos, probablemente muchas voces, y eso es lo peligroso, ¿no? Muchos de los precandidatos están diciendo, y vamos a, una vez que estemos en el poder, vamos a acabar con todo lo que es el masismo. Evidentemente, digamos, hay un desgaste natural, ideológico, hay el gran desencanto. Tú eres joven, yo tengo un poco más de años. En algún momento, digamos, esa idea de la lucha social,
la lucha porque la igualdad, el acceso a las oportunidades, el desarrollo de los países, un frente común frente, digamos, al capitalismo y al expansionismo norteamericano hizo que la izquierda como ideología aprendiera mucho en América Latina, pero también hay un desencanto, ¿no? Porque la izquierda en el ejercicio del poder es vergonzosa, digamos, capaz que, digamos, no han podido, evidentemente ideológicamente tienen mucho más sustento que la derecha, pero en los hechos, al momento de la praxis de gobernar, está claro de que no son los más eficientes, ¿no? Y de que tienen serios problemas de corrupción. En el país están los ejemplos claros. Y eso de alguna manera, digamos, ha llevado a esta polarización que se da en todos los escenarios, ¿no? La polarización respecto de si somos república, somos Estado, la polarización y que va a entrar muy fuerte por la influencia de los estados vecinos, ¿no? Hoy por hoy uno se ríe en redes sociales, pero hay mucha gente que está esperanzada en el surgimiento de un Milei. Aquí es terrible, pero evidentemente hay mucha gente que dice tiene que aparecer un Milei en Bolivia sin tomar en cuenta todas las características que nos hacen diametralmente opuestos a Argentina, ¿no? Que el tema, quizás uno solamente ven el hecho de que Milei ha entrado después de un gobierno de corte progresista y ha empezado a cambiar muchas cosas, que tampoco lo ha podido hacer, porque como bien dices, hay frenos constitucionales, hay frenos de la misma estructura del Estado. Es como que nosotros, después de todo lo que ha costado la calancha, de todo lo que ha pasado para conseguir una nueva constitución, de pronto venga alguien y dice, no, vamos a entrar en 2025 y vamos a generar una nueva constitución. Sí, he escuchado esos comentarios. Dos anotaciones tengo sobre eso, sobre el fenómeno Milei. En primer lugar, yo no sé cómo las personas están tan seguras de que el modelo de Milei va a funcionar. Yo no me atrevería a decir que no va a funcionar ni que va a funcionar, porque ni siquiera ha terminado un periodo presidencial. O sea, recién está empezando él también a hacer los cambios políticos. Entonces, ¿cómo pueden estar seguros si ni siquiera han visto cambios fácticos? Hasta ahora en Argentina no hay cambios fácticos que tú digas, sí, ha cambiado la situación. Incluso ha subido el precio de pasajes de transporte público, han habido otras cosas, ¿no ven? Entonces, ¿cómo las personas pueden estar tan seguras de que eso es lo que Bolivia necesita? ¿No? Eso por un lado. Simplemente por el hecho de que primero hay que observar el fenómeno político, hay que ver cómo queda. Y después hay que ver qué elementos sirven y qué elementos no sirven. Pero, como tú dices, Argentina es un país súper diferente en composición social. Ellos tienen otra historia de dictaduras, o sea, es otra historia, sí, sí somos hermanos, porque ambos hemos sido países colonizados, ambos hemos tenido la huella del extractivismo, somos hermanos, es verdad, pero después, en estas otras pequeñas cosas, nosotros no tenemos una ciudad como Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, es muy diferente a la realidad de Bolivia. Eso por un lado. Y por otro lado, de nuevo, la gente dice, necesitamos un Milei, necesitamos un Bukele. No, de nuevo, no necesitamos una persona. Una persona no nos va a salvar y una persona tampoco es capaz de destruir todo el país. De nuevo, volvemos al tema que te decía con lo de los camachistas, los aguileristas, los evistas, los arcistas. Estamos pensando que la política es alrededor de una persona, cuando eso no es así, es alrededor de un proyecto de país, ¿no? Entonces, realmente no necesitamos un Milei, necesitamos pensar en la cuestión boliviana y sobre eso trabajar y ver qué va a salir. Ahora, si por Milei se refieren al movimiento social que él como persona ha iniciado, de del fanatismo con los chicos, que hay un montón de jóvenes que son súper fanáticos de Milei. Bueno, eso es otro tema, eso es otra cosa. A mí, incluso en ese sentido, Milei ha empezado como un influencer, se podría decir, ¿no? Que él subía sus videos a YouTube sobre política. Pero ese es otro tema, es otra propuesta, ¿no? Esperar algo así similar en Bolivia es también un error nuestro, es un error de pensar que una persona, como te decía, como vengo repitiendo cada vez igual en mis propios espacios, una persona no nos va a salvar. Entonces eso es importante entender. Perfecto, oye, qué completo que ha estado toda esta conversación. Te quiero invitar para hacerlo más periódicamente, para hacerlo más, darle continuidad, porque, bueno, los temas aparecen y creo que es importante que haya este análisis desde todo punto de vista. Natalia, te quedo plenamente agradecido. Nos hemos pasado media hora conversando sobre temas que son relevantes, con un enfoque además desde lo académico, desde ese análisis histórico que has hecho
y nos han quedado pendientes en el tintero un par de preguntas. Un poco la idea era hablar también, y creo que puede ser tema para un tema concreto para nuestra siguiente conversación. Si realmente ante tanta diversidad de candidatos existen posibilidades de esa unidad de la que hablan, pero me parece que podemos dejarlo, no sé si tienes tiempo esta semana o la siguiente semana para volver a conversar de esto. Sí, no, de verdad ha sido un gusto, Marcelo. Yo te agradezco un montón por el espacio que me estás dando. Y sí, me encantaría seguir charlando contigo. Pues, de estos temas se puede hablar horas y horas, ¿no ves? Son de verdad, la política es de verdad apasionante. Entonces, yo abiertísima a la invitación que me hagas, voy a ver nomás ahí mis tiempos y si puedo, estoy aquí presente hablando contigo. Perfecto, hemos conversado con La Aparicio, que digamos es así como estás en tus redes, politóloga que desde Cochabamba va a sumarse para aportar en esa conversación, en este diálogo, donde el que siempre uno termina aprendiendo, eso es lo bueno de conocer gente. Me quedo eso con el momento constitutivo, ¿cierto? Lo voy a grabar, me parece muy bueno el término y seguramente tiene que ver con eso de que cada constitución es fundacional sobre el tema de las reglas que van a regir un Estado, todo, y es cierto, nosotros hemos tenido varios de esos momentos. Natalia, que tengas una buena semana, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, antes de hacer este corte, una invitación a todas las personas que están escuchando de nuevo mis redes. Por si acaso tengo entrevistas en YouTube hablo sobre el tema marítimo también, entrevistas a otros personajes bolivianos, cochabambinos específicamente. Así que los invito a mis redes sociales. En todos los lugares estoy como la.aparicio. Ok, vamos a hacer algo. Como esta entrevista va a quedar colgada en Facebook, en la página del programa, en los comentarios voy a colgar todas tus redes sociales para que la gente Excelente. acercarse más a tu contenido. Muchas gracias, Natalia, y pues va a ser hasta una próxima oportunidad.